tardes a todos, a todas, a todes que nos están viendo del otro lado, con este frío, yo acá de campera también porque estoy helada y medio destemplada. Bueno, la verdad que muy contentos acá con el encaje también de lujo y la gente que está atrás también en un nuevo programa que va a estar muy interesante, que lo venimos craneando hace un montón. Queremos hacer una mención, bueno, al inicio del programa para que no se nos pase, porque nos parece muy importante poder hablarlo. De lo que está ocurriendo en Venezuela ya hace una semana, un poco más, ya 9 días. La verdad que un terremoto catastrófico y bueno, vamos a brindar también el número de contacto y todo para que también puedan aportar, ayudar de la virtualidad y con lo que se puede, sobre todo, bueno, difundiendo y mandándole toda nuestra fuerza a nuestros hermanos venezolanos en este momento tan complicado. Y bueno, también abro el debate si alguien quiere agregar algo de ello. Que se sepa que quien quiera donar, quien quiera ser parte de la ayuda humanitaria, recuerde que hay ciertos requisitos, como por ejemplo buscar siempre alias oficiales o gente que sepas que realmente está donando, porque bueno, lamentablemente hay gente que se aprovecha en estas situaciones. Como así también que si quieren donar ciertos productos, ropa, lo que sea, tienen que cortar o tachar las etiquetas y los nombres de esos productos, más que nada por una cuestión de que ha estado habiendo que roban esos productos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que solicitan desde Venezuela si querés hacer algún tipo de aporte o de ayuda. Y también de manera virtual podés fijar también las páginas que vamos a subir ahí para bueno, poder aportar también con los hospitales, con datos y los números, y sobre todo fijarte en fuentes oficiales y poder bueno, ayudar y también aunque sea difundiendo un reel, lo que sea, aportando y bueno, mandando todas nuestras fuerzas a nuestros hermanos venezolanos. Así que esa noticia, bueno, al principio. Sí, necesario darla también porque estamos en un contexto de sostenernos un poco entre nosotros. El mundial no solamente de fútbol, sino también en cómo entre nosotros nos vamos sosteniendo. Y como el mismo también tapa, ¿no? Lo que pasa también, ¿no? Porque claro, queda todo opacado. Sí, qué buen debate que sí. Amiga, qué buen... Bueno, cambiamos el programa. Cambiamos el programa tipo acá, vamos a hablar del mundial. No, bueno, hoy vamos a ver todos Argentina, supongo. No sé si lo van a ver, yo sí. Me junto con mis amigos, de hecho, de acá me junto con ellos. Partimos todos a los lugares de encuentro, sí o sí. Sí, bueno, vamos a también tratar de hacer algún seguimiento desde la página Detrás del Humo sobre el Mundial. Pero bueno, ¿qué nos trae hoy acá, en realidad? Bueno, básicamente un programa muy interesante también que, bueno, nos interpela, nos atraviesa mucho también como jóvenes, obviamente, y a nivel también social, que es también esta mirada, ¿no?, de poder ver cómo hacemos estas conexiones y cómo también nos integramos, ¿no?, en este mundo adulto que se nos propone y también cómo la tecnología también nos transversaliza. Ahora acá también voy a pasar a leer un manifiesto que está muy interesante y que lo resume muy claramente al tema. El punto de partida de este programa es algo que vemos todos los días entre nuestros amigos y compañeros. La mentira de que si estudias ya tenés la vida asegurada. Hoy en Argentina terminar el secundario o arrancar la facultad no te garantiza nada. El mercado tradicional te ofrece 2 mangos y nos termina empujando a elegir entre salir a pedalear en una app de delivery o tirarle una moneda al algoritmo de TikTok. Nosotros no estamos acá para criticar a ese streamer que la pega. Queremos cuestionar un sistema que hace que un pibe de 17 años sienta que su única salida real es hacerse viral. Quemarse las pestañas estudiando 5 u 8 años hoy convive con la indigencia laboral. Porque eso, buscar la forma de pegarla con un meme, no es buscarla fácil. Es reaccionar con realismo porque el esfuerzo tradicional dejó de ser un negocio. Pero ojo, porque nosotros no somos vagos. Estudiar es nuestro derecho y es re necesario. Queremos aprender, queremos ir a la facultad y queremos progresar. No nos falta voluntad, lo que nos están robando son las oportunidades reales y el reconocimiento al esfuerzo. O pedaleas 1000 horas o te inventás un laburo en la calle con miedo a que el Estado te borre o rezás a una pantalla. Ese contraste es la realidad de nuestra generación y es exactamente a lo que venimos a hablar acá. Así que, bueno, bienvenidos, estamos con... Aluminé, de Altagracia. ¿Con? Iván, de Cojín. Es la primera vez que estás acá, ¿no? Sí. ¿Y cómo estás con eso? ¿Qué te parece este tema que elegimos? Muy interesante el tema. Muy abierto, más que todo para el tema del debate. Porque si nos referimos más que todo al tema de que las juventudes, cuando se terminan el secundario, básicamente quedan al descubierto, digamos, de la sociedad. Porque más que todo también en el colegio mucho no te enseñan sobre cómo subsistir en el mundo. Entonces, para mí lo que vos decías de que el adolescente o el adulto, más que todo ya en ese momento, no tiene otra salida, una salida más confortable laboralmente que no sea ser delivery o trabajar en redes sociales,
te vuelve más que todo como un esclavo de la sociedad, digamos. Porque si sos delivery, dependés más que todo de un teléfono. Y si sos influencer, también depende de un teléfono, pero también te volvés esclavo de la red social en sí. Claro. Porque tenés que estar constantemente subiendo contenido, tratando de que subas seguidores, porque si no, no te pagan. Claro. Entonces terminás como en un limbo, digamos, de un esclavismo social. O sea, qué buen concepto ese, ¿no? También esclavismo social, que también lo que la tecnología creo que a todos, más allá del ámbito laboral, nos atraviesa también y a todos se nos tiene esclavizado a cierto punto, ¿no? El celu, todo, que también lo hemos dialogado y siempre sale en los programas y también, bueno, cómo llega a este mundo también de laboral, o sea, laboral y también con nosotros como los jóvenes, ¿no? Cómo esto también nos interpela totalmente, hasta para la salida laboral de, en vez de preguntarle a un profe, a una profe, googlearlo, ¿no? Entonces también es siempre buscar, bueno, esa fuente o esa contención también que porque también estamos buscando en eso, ¿no? Y no en los humanos, es como también muy fuerte esto que genera este esclavismo, ¿no? También. Sí, también es pensar esto, ¿qué es lo que significa tener éxito hoy en Argentina, ¿no? Porque es llenarse de guita por las redes o es tener un trabajo mínimo para poder vivir con lo mínimo, porque hay una realidad que nosotros, esto ya se debatió el año pasado sobre, bueno, salir del colegio con qué formación al mercado laboral. Eso un poco lo trajimos ya al debate, pero ahora entra esta pregunta y esta incógnita de, bueno, no estamos preparados para la salida al mercado laboral, a lo que es hacer un CV, conseguirse, no sé, un puesto de trabajo que no te explote 12 horas, y más ahora con esta reforma laboral. Entonces, realmente, ¿cómo es hoy en día la salida que tenemos los jóvenes? Porque queremos trabajar, queremos estudiar, pero cuando buscas un trabajo, el mínimo son 10 horas, 8 horas. Entonces, ¿cómo sostenes un estudio? Y hay gente que necesita, hay jóvenes que necesitan el laburo, porque algunos laburan porque quieren tener su plata y otros porque lo necesitan. Entonces, ¿cuál es la medida del éxito? Si el éxito es pegarla o si el éxito es poder vivir dignamente con lo mínimo. Total, ¿y a qué costo ganamos ese éxito, ¿no? O sea, explotándonos, esclavizándonos y también acá tenemos, bueno, 3 personas que somos del interior, que también es muy distinto, ¿no? O sea, la perspectiva que tienen las grandes ciudades con el interior y también jóvenes que desde secundario están haciendo esta doble cuestión del secundario y el trabajo y también cómo esto sigue proliferando en las universidades y cómo eso también lamentablemente, también el sistema, bueno, académico y demás, como también tiene normas tan rígidas que expulsa también a los estudiantes, porque si bien está el reglamento para el estudiante trabajador y las consideraciones y demás, pero quedan obsoletas en este contexto que estamos teniendo todos o 3 trabajos o un trabajo que nos explotan, que no nos permiten tener condiciones dignas y más que una reforma laboral legal que los apaña justamente, ¿no? Ustedes vos cómo lo ves también en el interior también y en el secundario. Sí, en el secundario muchos más que nada, obviamente en colegios públicos, cuando no tienen el apoyo de las familias, ya están como que sienten que están predestinados ya a concentrarse directamente en el trabajo más que en el estudio, ya porque saben que no tienen el apoyo para poder continuar estudiando o simplemente porque no lo ven como algo factible. Dicen, la verdad, perder 5 años estudiando para que luego tenga un trabajo precario no sé si vale tanto la pena. Pero hoy hay otras personas que dicen, sí, yo quiero estudiar, pero no estudian lo que realmente quieren o porque no ven como que eso también sea factible. Muchos de mis compañeros, por ejemplo, lo ven más como siempre, o por el lado de estudiar algo relacionado a la economía, o de verlo también por el lado tecnológico. Siempre, actualmente con la IA, muchos de mis compañeros dicen, quiero estudiar más como algo relacionado a la programación, o más como de programar las IAs y de hacerlas para las que hacen que tipo, ejerciten esas IAs. Sí. Entonces, como que también queda siempre para el lado tecnológico. Y muchas veces hay compañeros que tienen como que el lado más artístico, o la verdad es que creen que tienen el apoyo, o sea, que ellos deciden estudiar esas carreras que les gusta, pero saben que, por ejemplo, no tienen el apoyo de la familia porque dicen, no, la verdad, con esta carrera yo no te la voy a pagar o no te voy a estar apoyando mientras vos estudias esa carrera que no te garantiza nada, y ya de por sí ahí tienen que empezar a buscar un trabajo que no los ayuda. Igual también creo que la precarización del trabajo está fuertemente relacionada con la precarización del estudio. Totalmente. O sea, ya de por sí, cuando en el colegio no te enseñan, por ejemplo, derechos laborales, vos ya no sabés, o sea, en el trabajo vos no sabés que tenés esos derechos laborales, que no tenés esas indemnizaciones, que mereces esos derechos, y cuando se violan esos derechos, por ejemplo, en el colegio, muchos profes están sobreexplotados.
Sí. Están totalmente sobreexplotados y hacen el trabajo obviamente cumpliendo porque es lo que pueden y lo que necesitan para poder subsistir ellos, pero entonces o sea, es un círculo vicioso. Total, y también por eso porque lo que dice Lumini también por el tema de esto, de los derechos vulnerados, de por sí ya en las prácticas, acá nos dicen en los comentarios que sin experiencia no te pagan nada, pero sí aprovechan esa mano de obra, ¿no? Tanto en lo tecnológico como en lo otro, y es también esto, ¿no? Esto transversal que viene del estudio, que uno ve también al docente explotado y que a uno le explotan con el estudio y después en la salida laboral lo mismo uno recibe, entonces uno dice, bueno, se acostumbra que sería lo normal, ¿no? De la nada estamos teniendo como una charla, me acuerdo en la clase de historia hablando del feudalismo, ¿viste? La evolución del feudalismo en capital un poco se siente así, porque es como decir, bueno, mano de obra explotada, aún no, en este siglo, mano de obra explotada, bueno, sí pasa. Y esto que vos decías de la precarización laboral va de la mano con la precarización en los estudios y todo eso, es como algo que discutí mucho cuando iba al secundario, que ya no, yo ya estoy en mi facu, pero en su momento cuando iba al secundario, recuerdo que había mucha discusión respecto a por qué se encargan y se empeñan tanto en que los estudiantes de nivel secundario desconozcamos nuestros derechos como estudiantes de nivel secundario. No solamente al derecho al voto y, bueno, a la participación, que ese es obvio, sino al derecho de, por ejemplo, es una ley que puedas tener centro de estudiantes en tu colegio. ¿Qué leyes te abarcan a vos como estudiante? ¿Por qué estás cubierto por la ley en el boleto educativo? Que parece que no, pero son cosas muy importantes. Pero es como que se encargan de que desconozcas, que sepas lo básico. Bueno, que tu mamá te tramite el boleto educativo. Bueno, de una va a tramitarlo. Y cuando salís a la universidad y te lo tramitas vos, te das cuenta que tenés un montón de cuestiones que te lo abarcan, pero nunca te lo dijeron. No. Nunca te hicieron parte. Favor, o sea, Claro. bueno, te están haciendo un favor de darte este derecho, ¿no? Es que vivís de derechos que no te quieren hacer parte. O sea, Ese derecho también. y es increíble porque salís de la nada a un mundo laboral donde te hablan de, no sé, monotributo, contrato, part-time, cosas así, vos decís tarjeta de crédito y uno dice, sí, no tengo ni idea. Y así es como salís con ese desconocimiento y bueno, terminás endeudado, terminás sin saber cómo manejar tu propia plata. Que también yo creo que ni siquiera es una cuestión solo económica. Obviamente hoy hay una necesidad en ese sentido en Argentina y no vamos a hacernos los tontos de que solamente quieren hacerse influencer los pibes porque les encanta la fama. Porque también hay una cuestión de que hay una necesidad y hoy en día hay poco mérito a los trabajos que requieran una carrera, un estudio, una formación, ya sea terciaria, ya la formación que sea. Hay una precarización a esos trabajos y hoy en día quien te muestra, quien está viviendo cómodamente, es aquel que colabora con marcas, es aquel que hace un contenido digital marketinero, que vende cursos y también, bueno, eso, que vende cursos. ¿Qué capacitación tenés vos para mí venderme un curso? Pero aún así todo el mundo lo consume porque esa persona está viviendo dignamente. Esa persona de alguna forma consiguió una economía tan estable que se puede permitir por lo menos los 4 platos de comida en la mesa, sin discutirlo con nadie. Come todos los días los 4 comidas y tenés a jubilados que se están muriendo de hambre, jóvenes que no saben cómo insertarse en el mundo laboral y adultos que están tratando de sostener los trabajos que tienen frente a una precarización laboral muy grande, como lo planteabas con los docentes, pero pasa en todos los ámbitos. Es más, y me parece importante mencionarlo en este sentido, el tema que estamos hablando. Hace poco despidieron a gente en la central, ¿cómo es? Nuclear de Argentina. Sí. O sea, despidieron a trabajadores formados, capacitados, con una de las ramas más importantes que aporta Argentina a nivel internacional, y los despiden, lo vacían, como están haciendo con todo, con el servicio meteorológico. También hablaron el año pasado en el programa, para que lo vayan a ver, con Dana también, que hablamos de que con todo el financiamiento que hay, a todo nivel, también las marchas universitarias y la marcha en sí por el reclamo de nuestros derechos y por estas leyes que atrasan, porque son leyes, como plantea Cata, que nos traen de vuelta al feudalismo y a la esclavitud, o sea, que plantean esos puntos y lamentablemente es como que va y pase para gran parte de la sociedad, es como que bueno, ya está, es una ley más, total, ya estamos mal. Bueno, pero mal, pero que tenés derechos y los tenés que hacer reclamar y te pertenecen, pero creo que también ahí es también una crítica de que la educación en cierto punto, y no para sumar una tarea más a los docentes, sino a nivel estatal, y también porque la educación forma a los sujetos también que quieren en la sociedad, tanto como obreros, sujetos pasivos, activos, demás, en esta formación también de, bueno, tenés estos derechos,
pero no sos tan merecedor. O bueno, los hablamos pero por encima. Yo quería preguntar si ustedes tuvieron, por ejemplo, FBT o ciudadanía y participación en el secundario, bueno, vos también hablabas, Lu. ¿Cómo fue con ese recorrido, con esas materias que les dejó? No, yo por suerte creo que he tenido profes que me han enseñado bien la materia, que me han educado, o sea, me han dado unos contenidos del todo útiles. Por ejemplo, el año pasado veíamos mucho derechos humanos, pero no, o sea, si bien sí nos enseñaron cómo eran derechos humanos, pero también se nos mostraba cómo nos aplicaba y nos obligaban a hacer un trabajo donde se mostrara que no se aplicaban, o sea, que más allá de que existieran, no se aplicaban en todos los casos y por qué pasaba eso. Entonces como que se te obliga a hacer una reflexión, más allá de que el colegio tiene como ese rol de enseñar a pensar activamente y pensar de manera crítica, que muchas veces se olvida que en realidad el colegio tiene ese propósito. No solamente es enseñar, sino formar, sino dar a personas que puedan salir y no solamente aceptar información que se nos ofrece. No decir, ah, sí, interesante información, sino decir, ¿por qué me dicen esto? ¿Y por qué me muestran esto y no otra cosa? Porque sí, también ahí juega el algoritmo, juega en lo que se muestra el algoritmo y cómo muchas personas participan de ello para sobrevivir, porque muchas veces se dejan temas de lado para seguir al algoritmo, porque los influencers no hablan siempre de lo que quieren. Capaz que hay algunos que sí, que es verdaderamente temas que importan, pero hay muchas veces que tienen que dejar temas importantes de lado o cosas que son trascendentales para poder mantenerse activos en el algoritmo, ¿no? Eso también está presente. Pero bueno, sí, hablamos de los derechos humanos, pero actualmente yo que estoy en 5º año, estamos viendo esto de las salidas laborales y cómo se ve al adolescente actualmente. O sea, nos hicieron ver, por ejemplo, más que siempre ver esto de la vocación o ver, por ejemplo, la introspección, es también ver, nos hicieron hacer un ejercicio que me gustó mucho, que era, ¿qué se pensaba del adolescente hoy en día en el ámbito laboral? Ah, no, que el adolescente siempre es medio vago y que no le gusta el estudio, que ahora mira, o sea, está en busca de carreras cortas. Ah, bueno, además el adolescente siempre busca por el lado de la tecnología porque es lo que más fácil le viene y porque siempre nacieron con ella. Y no es tanto por eso, sino también es, como dijimos antes, por supervivencia, es por decir, ¿qué compra más? ¿Qué me enseñaron que compra más? ¿Qué me va a servir a mí o qué va a servir para mí en un futuro? Porque también eso, mucha gente dice, quiero ser programador. Dicen, pero la IA programa un montón de cosas, sola. Y decís, bueno, capaz que no puedo ser programador. Yo quería ser, ¿cómo es? Los que diseñan, por ejemplo, los flyers. Diseñador Diseñador gráfico. Y ahora le decía a ChatGPT, hola ChatGPT, haceme un flyer de esto, con estas fotos. Pum, ya tenés, y ya. Yo entro a mi WhatsApp a ver y promocionan tartas o lo que sea y está todo hecho con IA. Sí, ¿verdad? Aparte también esto no es la pérdida del trabajo humano, que hoy justo hablaba con una médica que decía esto, que un montón de gente dice, bueno, voy con un certificado o un trastorno ya dado por la IA y dice, no, en realidad yo tengo esto, un diagnóstico, eso, voy con este diagnóstico, doc, entonces ya sé que me va a pasar esto o lo otro. Y la doc dice, bueno, pero vení justamente para hablar conmigo, para que yo te pueda instruir, hacer análisis y demás. Y la gente confía ciegamente en lo que te plantea la IA. Y ella me planteaba, la usemos como herramienta, todo más que bien, pero no justamente quitando el rol a lo humano o esta cuestión de certificación total de que, bueno, no, lo que dice la IA, palabra santa. Porque primero la programó un humano y aparte hay gente que estudia años para poder dar respuesta también a ello. Y también creo que hablaba Lu, me hiciste acordar un ejemplo de una serie que se llama Macho Alfa. Hay un personaje que se llama Daniela que los hace influencer. En esta cuestión de, bueno, las barritas orgánicas, todos los fitness y demás, y toda esta vida como saludable, entre comillas. Y ella se empieza obviamente a ser vorazmente devorada por este algoritmo y empieza a querer escalar más. Bueno, ¿y qué es lo que le gusta a mi público? Uy, no, pero a mi hater no le gusta eso, bueno, entonces voy a complacer esta parte. Uy, pero ahora no le gusta esto, no le gustó cómo comuniqué esto. No, esta marca dicen que testean animales. Y todas cosas así, entonces ella empieza a despersonificarse y a deshumanizarse por ese algoritmo y lo que la gente le piensa pedir del otro lado, y alimentarse de ese odio. Y se termina enfermando ella misma, o sea, su personaje. Y después, bueno, para que vean la serie y todo, no voy a spoilear, pero hace también como una desintoxicación de las redes y dice cómo la fue llevando solo a través de ver la pantalla y los mensajes y cómo eso también llega. Y más en el caso de un joven que está formando su identidad, pienso cómo atraviesa también eso y estos estereotipos y todo el estigma y lo que también las redes te van pidiendo por el algoritmo, por lo que está en tren o lo que está de moda, lo que debe ser, ¿no? Que es como antes el deber ser los estereotipos, bueno, ahora con esto lo tenemos acá el toque, entonces también es re interesante esto que vos traes, porque al fin y al cabo nos transversaliza, entonces bueno, ¿qué hacemos? Hablarlo y cómo lo abordamos también. Claro, tomando un poco lo que dijo Alumnia recién sobre el tema más que todo de FDT, para mí
yo que estamos viendo prácticamente los mismos temas que está viendo ella, en FBT. ¿El mismo año? No, yo estoy en tercero. De acuerdo. Ahí va el tema de lo que quería hablar, que hay materias, en sí la educación depende mucho, más que todo, el colegio. Porque, por ejemplo, Aluminio está viendo un tema en quinto año que yo estoy viendo en tercero. Claro. Entonces, lo atrasado que puede llegar a estar un tema tan importante para la formación ciudadana, digamos, en sí, principalmente. Porque, por ejemplo, en FT, para mí FT es una materia hermosísima, es muy, muy abierta más que todo porque te enseña cómo ser una persona, digamos, bien, porque te enseña cómo trabajar, te enseña cómo armar un currículum. En cambio, ciudadanía, para mí ciudadanía no sale más, porque lo que yo vi hasta ahora en ciudadanía y participación, no sale más de el artículo 14 y 14 bis. Es como que lo principal que te enseñan en ciudadanía es el artículo 14 y 14 bis. Y más de ahí, como que van y vuelven. Yo en ciudadanía ni siquiera vi un artículo, o sea... El concepto de ciudadano y participación. Yo aprendí a ser ciudadana porque, no sé, creo que desde muy chica dije, puedo hablar, punto. Eso me da un rol muy clave y después dije, bueno, puedo participar de la forma que sea, pero... Yo hay una familia que impulsa también detrás, ¿no? Que es importante. Sí, o sea, yo creo que mi hijo cuando se dio cuenta que fue muy abierto mi concepto de ciudadanía dijo, pero la puta madre, todo vas a opinar, mamita. Pero, a ver, yo tuve ciudadanía y participación y FBT, todo eso, durante todo el colegio y encima yo fui a un colegio con salida de Sociales y Humanidades. Y era una formación fantástica. Ahora, FBT... Yo tuve todo lo que era salida laboral, trabajo, lo tuve recién en sexto año, y media de sexto año. Está bien, yo estuve en un contexto muy particular en mi colegio, complejo, pandemia en tercer año, nos costó mucho retomar y un cole de por sí chicos. En el secundario éramos 260 estudiantes, mi curso era el más grande y éramos, no sé, 20 y tantos en un momento. Entonces, entiendo los contextos de los colegios, pero sí es verdad que cuando nos quisieron dar FBT, todo lo de la salida laboral, cómo hacer un currículum, cómo, no sé, insertarte en el mercado laboral, fue todo bastante, por así decirlo, viejo todo lo que se dio. O sea, los currículos eran cosas básicas, porque no es como que te decían, bueno, si vos querés hacer un currículum, teniendo en cuenta que hoy los CV pasan a través de un filtro de IA, no tienen que tener esto, sino que te los hacían como si los CV todavía siguieran siendo fichados por personas, así que se ponen uno por uno a ver. O por ejemplo, cuando o sea, esto fue como medio un pedido de mi curso, que no se hizo, nuestra profe de FBT era la misma profesora que teníamos en Economía Política. Y en un momento le dijimos, profe, estaría bueno que nos enseñes el tema de lo que son las billeteras virtuales, las tarjetas de crédito, cómo funciona el sistema de cuotas, todo eso. Y me dijo que no, porque eso lo tenían que enseñar en nuestras casas. Y yo tipo, está bien, mi mamá me puede explicar, pero sos docente de eso. O sea, no es que era una docente, no sé, de naturales. Se supone que está formada para el tema de enseñar. Claro. Aparte, en las casas hay que ver qué recursos tienen en cada casa, cómo hay casas que no tienen ni celular a veces los padres, o sea, o un solo celular por familia, entonces también es eso, como redes contextualizadas. Claro, y hoy en día las billeteras virtuales abren una, por así decirlo, paradoja que es en los jóvenes. O sea, yo iba a tercer año y tenía compañeros con billeteras virtuales, bueno, cuarto en realidad, porque tercero fue pandemia, cuarto año y los compañeros tenían billeteras virtuales, y era quinto año y tenía compañeros apostando en el curso, por ejemplo. O estaban, no sé, viendo de qué se podían comprar o de qué cosas podían. Por ejemplo, hubo una vez que empezaron a hacer un alias falso de la cantina. Y las personas que estaban ahí en la cantina, que estaban recién aprendiendo a hacer todo lo que era billeteras virtuales y todo eso por su situación en particular, todas las transferencias empezaron a ir al alias de unos chicos de otros años. Entonces vos decís, y eso se pudo haber evitado tan simple, o sea, yo no sé si la palabra en realidad es simple, hay R, pero sí de una forma un poco más educativa que solamente el castigo de hicieron esto y está mal. Obvio, hicieron esto está mal, castigo, pero bueno, no sé si tan así, pero por ejemplo una amonestación, que tampoco hubo eso. Pero mínimo como una explicación. Una reflexión sería, Claro. ¿qué son las estafas, por ejemplo? Y el otro día lo debatíamos. Antes de seguir avanzando, quería dar como una definición. Voy a robarle la definición a una creadora de contenido argentina que es Only Mami.
recomiendo su contenido, es buenísimo, que ella habla de creador de contenido que aporta un valor real a través del material digital, mientras que un influencer es quien posee el capital de que con su palabra e idea imponen tendencias, imponen algoritmos, imponen marcas, y es por eso que ahora ya no hay una campaña publicitaria tradicional, sino que los creadores de contenido, estos influencers en realidad, son quienes hacen la campaña, no sé, de marcas, a veces hacen marcas internacionales que ni siquiera entran a Argentina, que eso es muy interesante igual. Total. Y también ahora, bueno, justo con lo que está pasando en el Mundial, ¿vieron en el Hydration Break? No sé cómo se llama. El coso de El break de hidratación. No sé cómo se llama. Hacen, o sea, todas las propagandas y demás cosas que pasan son cosas que a veces acá no llegan, más allá de algo que sí. Y también eso, con la figura de los jugadores, hasta bueno, el tema de las apuestas virtuales y también todo que dice, bueno, juegue con consideración, son menor de 18 años, no pueden apostar. Joya, pero ¿quién realmente explica? Si lo ves a Messi, no porque me tomas con Messi, pero está apostando un niño que no tiene justamente un intermediario que le explique, bueno, no, esto es para personas mayores o gente justamente adulta, ya consciente, que sabe cómo utilizar estos recursos, lo va a comprar, pero porque es Messi, es un ídolo y bueno, porque obviamente todo el mundo lo sigue, más alguien que es chico que es susceptible también a eso, entonces es también esta peligrosidad que también trae la Cata, de bueno, de esta publicidad, como también los influencers justamente son influyentando como para cosas positivas, como para cosas que no están tan buenas también, ¿no? Y bueno, hasta en este caso, bueno, como dejando de lado nuestra industria nacional también, ¿no? Y tratarle gastando una fortuna en impuestos y cosas cuando acá hay gente que también lo fabrica y demás. Sí, a ver, ¿y por qué también un pibe termina de 17, 16 años en el aula apostando? O sea, miércoles, che. Más allá de la falta de información y todo eso, ¿qué hace que llegue a esa situación de apostar? Y también hoy en día, ¿por qué también los espacios deportivos? Porque siempre el deporte fue un campo de publicidad bastante cuestionable. Antes se publicitaba cerveza, después cigarrillo, ahora casas de apuestas. La cosificación de los cuerpos. Las cosificaciones de los cuerpos, sí. Las bebidas energéticas, que en realidad ni sirven para el deporte, las bebidas energéticas. Entonces, ¿por qué no promocionan esa marca de ropa deportiva? No, y te están promocionando una casa de apuestas. Claro. O sea, también... Una campaña de salud mental. O sea, claro, entonces... También porque un pibe llega a eso, y quiénes consumen el fútbol, y cómo llegan los que consumen el fútbol a una casa de apuestas. O sea, es para mí una locura como hoy en día, es como que siempre terminamos llegando a las tecnologías y a las redes, y por ahí las volvemos como un demonio maligno, pero si incluso, no sé, se monetiza la comida, se monetiza la salud mental, se monetiza los trastornos, se monetiza el deporte, se monetiza todo, obviamente todo pasa a través de un algoritmo. Y todo el mundo, cuando la opinología es monetizable, y todo el mundo va a hacer opinología, y todo el mundo puede ser un influencer. Y yo soy una gran hater de los canales de streaming que están apareciendo ahora, porque son, creo que, un caso muy específico, y lo decimos nosotros también en canal de streaming, pero son un caso muy específico de qué pasa cuando hablas por hablar. Cuando una charla que vos tenés con tus amigos, la volvés un canal de información de la nada. Porque cuando vos naturalizás que todo es información estrictamente así, y no sabes separar la información de la opinión, y estás ahí en un conflicto. Por ejemplo, lo que pasó con Flor Peña. Exactamente. O sea, muy triste que lo que pasó con Flor Peña, sí, eso se puede debatir, pero ahora, Flor Peña no es periodista, no es locutora, no estudió comunicación. No, aparte, justamente también el tema de los derechos laborales, a ella le echaron todo el equipo de producción, pero el responsable también, que sería Nico Occhiato en este caso, que justamente debería formar también a las personas con un mínimo curso o acompañamiento y demás para comunicar, porque todo bien, obviamente podemos hablar y opinar y debatir, está perfecto, pero cuando vas a dar una opinión y una noticia de tal magnitud, la que fuere, tenés que tener una coherencia, una forma de opinar. Que en este caso no es buscar un culpable, ni Flor Peña, ni Nico Occhiato, ni el productor, pero sí entender qué nos está pasando, y encima en vez de reflexionar, de decir, bueno, por esto va a cambiar el modo de comunicación, se van a brindar más herramientas para comunicar, va a ser más responsable la comunicación, no, sabían matar y de vuelta reproduciendo el odio y el hate justamente a Flor, al canal y la demonización, que no nos lleva a ningún lado. Bueno. Nada, esto de hablar esto de cómo lo podemos relacionar con que se desestiman los títulos. Esto, totalmente. Cualquiera puede comunicar y cualquiera puede decir lo que quiere, porque
las redes sociales lo permiten o los canales de comunicación actuales lo permiten. Totalmente. Obviamente, pero o sea, se pierde esto de la importancia de por qué se estudia. Y ahí podemos retomar este tema de por qué es importante estudiar a lo que uno se va a dedicar y lo que va a trabajar. Porque ahora nosotros estamos comunicando, pero bueno, hay gente que está capacitada, que nos ayuda, nos recomienda, dice, che, bueno, podemos hablar y tratar este tema de esta manera y todo esto. No es que estamos solos. Sí, ninguno de nosotros todavía está capacitado. Bueno, Cata está en eso. Está en capacitación. Hola, En proceso. Pero sí, o sea, no es que estamos solos. Obviamente hay alguien que nos ayuda y está capacitado para hacerlo. Total, y somos privilegiados de ello, porque lamentablemente una gran cantidad de jóvenes lo tienen. Yo me acuerdo en el secundario también, con mi profe de FBT y hasta profe de lengua y otras materias que también esto, no sea, obviamente hay materias que tienen la especificidad, como FBT, que es formación para la vida y el trabajo, o ciudadanía y participación, que bueno, toda la parte de los derechos, la Sí, participación pero y demás. depende mucho del colegio. Totalmente, y aparte también debe ser transversal, porque si no siempre queda enfocado en un grupo de profesores, que está perfecto, tiene especificidad. Me acuerdo que yo, mi profesora de FBT, nos hacía hacer los currículums, conocer todos los derechos, o sea, leer la Constitución, desmenuzarla, hacer trabajos, exposiciones, cosas. Pero en el resto de las materias después no había una mirada integral. Por ejemplo, no sé, en matemáticas, cómo, no sé, en la economía nos puede afectar también nuestros derechos, por ejemplo, o cómo también nosotros debemos saber cuestiones básicas para que no nos vuelen esos derechos. Y quedaba lamentablemente en la clase de FBT, yo salí recontra enriquecida y la recontra agradezco, si me está viendo perfecto, la amo, o sea, una genia, pero lamentablemente queda eso, en cierto grupo de profesores, más de la especificidad que tienen, pero también recargados con un montón de cuestiones que no corresponden tampoco, como esta cuestión, bueno, ir para la parte de la economía, como lo puede ir el profe de matemática, de comunicación, la profe de lenguas, la de participación, la profe y demás, así es, también ese debate ahí. Yo traje ahora un video de 1 minuto y algo que podemos pasar, que está bueno porque habla esto de la monetización. Y bueno, van a entrar otros compañeros después a seguir este debate que está buenísimo y me parece muy importante, pero sobre todas las cosas, porque estamos tocando puntos que ya hemos tocado antes, pero vuelvo. No, esta vez enfocado desde el lado, bueno, qué pasa cuando estas tecnologías se atraviesan en nuestras oportunidades laborales. Así que vamos con ese videito. No virtuales, venta de contenido, OF, parecen ser los nuevos trabajos del futuro. Imagínate ganar plata por hablar con tipos que te mandan regalos porque sos linda. Un laburo que puedes hacer desde tu casa, con tu teléfono, no necesitas ni el último celular, ni una recontra conexión a internet, solamente sos vos hablando. Quizá primero hablando, después mostrando un poco más, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el límite que vos quieras poner. Siempre se tiene en cuenta el límite que vos quieras poner, y esto lo pregunto 100% sin ánimo de ser irónica o sarcástica. En este mundo que nos vuelve objetos y que nos valora 100% por nuestros cuerpos y por la capacidad de satisfacer hombres que tenemos como mujeres. Sacarle un rédito económico a eso, ¿es volvernos un producto descartable o es encontrarle la vuelta a un sistema que nos oprime? Y también pienso en esto, la mercantilización del amor y del deseo, porque cuando alguien se suscribe a un OF o compra contenido o habla con su novia virtual, no solamente le interesa el aspecto sexual del asunto, sino que esa persona le diga que es lindo, que lo quiere, que esté enamorado de él, por más que en el fondo sepa que eso no es cierto. Pero mientras lo pueda pagar, va a recibir esos te amo a cambio de regalitos. En un mundo donde todo se puede monetizar, obviamente que el amor y el cariño no iba a quedar por afuera. Hoy hablemos de las novias virtuales y del marketing del amor. Bueno, muy interesante todos los conceptos también que nos trae y también muy claro, ¿no? Y consciente también, porque lo que nos pasa el día de hoy es que la atención cuesta, ¿no? Tenerla más tiempo sostenida, entonces me parece que fue muy clara y también esto, ¿no? Que está pasando, cómo también esta de vuelta cosificación de las personas y los cuerpos vuelve, y siempre, o sea, nunca dejó de estar, pero vuelve a ser nombrado hasta como tendencia y como algo validado. Pero no por ni demonizar ese trabajo ni nada, sino por la cuestión también de cómo también acceden menores de edad a lo mismo y cómo también las mujeres siguen siendo explotadas sin querer, en la gran mayoría de veces, y por esta cuestión de que, bueno, el algoritmo lo pide porque es una forma de ganar dinero fácil, ¿no? También. Y esta cuestión también de la violencia también que sufren las mujeres y todos los estereotipos y estigmas que pasan también detrás de esa pantalla, y me parece la verdad que re interesante, no sé qué opinan también del video, a mí me pareció súper claro, re interesante. Sí, ella es la creadora de contenido que hace un ratito cité, que es Agus Calveiro, también conocida como Only Mami. Recomiendo mucho su contenido. Ella específicamente se dedica al marketing y a publicidad, entonces mucho de su contenido está orientado a eso, pero tiene una perspectiva muy social, muy feminista, donde aborda, por ejemplo, en este caso este video, también habla sobre, bueno, qué pasa cuando, que este es como la segunda parte de un video anterior que habla de por qué los influencers son tan odiados pero a la vez tan amados,
que justamente habla cuando todo este trabajo y toda tu formación termina siendo nada a una persona que le envían un producto que ni siquiera es nacional, lo reseña, lo sube y resulta ser que primero el producto era horrible, pero como le pagaron su reseña, entonces termina en ese limbo de mienten, pero al fin y al cabo los consumen, y en este caso con las novias virtuales y todo eso, porque hay pibas que crean contenido que fomentan de ser novias virtuales porque ganas mejor que en un trabajo convencional. Antes que seguir, preséntense quienes acaban de ingresar. Bueno, hola, soy Kaz, soy de Cosquín. Así que eso. Hola. Bueno, hola. Yo también. Hola, yo soy Ángel. Soy partícipe de un otro grupo que se llamaría el Consejo de Jóvenes. Bueno, ¿qué de lo que estuvieron escuchando de este tema y particularmente también lo que se viene en el video, qué les pareció? ¿Qué opinan al respecto? Creo que es algo demasiado pegado a la realidad, la verdad. Porque yo lo veo como persona que estudia y trata de encontrar un trabajo hoy en día. No encontrás, no hay. Tipo, realmente buscas por la gastronomía y la gastronomía te explotan, buscas en la tecnología y la tecnología te explotan, buscas en cualquier lugar y te explotan, no tenés trabajo y el poco trabajo que hay es muy precario y literalmente no hay como otra solución más que o bancarte la precarización o bancarte la explotación o literalmente no trabajar directamente, dedicarte a estudiar y también incluso estudiando, tipo tenés que tener cierta cantidad de plata mínimo, básica para cubrirte los apuntes, el viaje, la comida y esto como una cuestión que está como muy ¿cómo se dice la palabra? Como capitalizada los estudios aparte del trabajo. Claro. Total. Como esto es mercantil también. Claro. Sí. La mercantilización de todo, literalmente, de los estudios, del trabajo. Yo justamente hay unos datos, con eso que vos trajiste, sí, los leo, del desempleo juvenil que está en estado crítico también. Dice, la tasa de desocupación general en Córdoba se ubicó en el 8,8%, superando la media nacional del 7,8%. Sin embargo, al segmentar la población de 15 a 29 años, el desempleo escala al 18,9%. La alarma del primer empleo en la franja de jóvenes de 18 a 21 años que intentan dar sus primeros pasos en el mercado laboral, la desocupación es drástica, afecta el 35,1%, lo que significa que 1 de cada 3 jóvenes activos no consiguen trabajo, que es lo que también vos planteas de esto, no sé, de esta situación que es real, o sea, está estadísticamente comprobado, Sí. o sea, de que está pasando esto también y la deserción en el ámbito formal también vos planteabas y también en el sistema educativo, tanto como secundario como universitario, eso lo leí, yo me quedé Es que impactadísima. incluso yo creo que es muy loco porque al principio del programa se decía esto, hay gente que estudia y quiere trabajar, hay gente que estudia y necesita trabajar. Y hoy en día una oferta laboral básica son de 8 a 10 horas con un franco y los horarios son, no sé, de 10 de la mañana a 18 horas. Pero vos decís, ¿y la franja de estudio? Porque la cátedra de la mañana empieza a las 8 o 9 de la mañana, la cátedra de la tarde empieza a 12, 14 y la cátedra de la tarde empieza a las 16. Y bancate 17. si hay horas extra, Claro. porque encima no son pagas, son peores que el horario y te las tenés que bancar también. Hay una reforma laboral que autorizó eso y también es importante debatirla porque somos los jóvenes ahora quienes estamos muy expuestos a esa reforma laboral porque hoy en día los que tenemos que salir a conseguir trabajo somos nosotros y está complejísimo el asunto porque es una realidad, o sea, yo en sí me gusta la idea de trabajar, poder sostenerme mientras estudio, pero se ve una realidad muy lejana. Es como tuve la oportunidad de trabajar, como también cuando en su momento iba a mi otra facultad, que yo antes, quienes están desde el año pasado recordarán que estudiaba Criminología y Seguridad, esta vez estoy haciendo Comunicación, nada que ver, pero Criminología yo la hacía en el siglo XXI y no podía usar el boleto educativo y por mes, en ese momento se me daban, no sé, 25.000, 30.000 pesos solamente en colectivos. Que hoy en día sí tengo el boleto educativo, pero ¿qué pasa con los chicos que no tienen el boleto educativo? Eso también, y aparte el tema, lo que plantea también, y el tema también del financiamiento a nivel también en la universidad, porque no se pueden cubrir, obviamente, los apuntes, en el caso también del boleto educativo, hay horas que tenés que dar muchas en la facultad, entonces, voy y me vuelvo, pero no me alcanza para el boleto, porque cubre nada más de boleto por día, y también esto, el de financiamiento a nivel universitario y general, también nos afecta, porque no podemos tener los recursos para contar con... por ejemplo, los materiales de estudio, las impresiones, también el hecho de cuando tenés que estar en la calle, algo tenés que comer, entonces no traes algo de tu casa, gastar, y esto va sumando, y en dos cosas son 10.000 pesos, y esos 10.000 pesos tal vez no todos los tenemos, entonces empezar a dejar
de la facu, o justamente por la hora del trabajo que también a veces no te las pagan, y en condiciones también que lamentablemente están avaladas ahora, pero que son precarias. Sí, que me retrotrae a la pregunta del principio, si es que buscamos la salida fácil como jóvenes o si realmente estamos buscando oportunidades de poder estar dentro de todos cómodos y poder visualizarnos de una forma digna. O sea, que es una realidad, si vos creciste desde tus 12 años o incluso antes con una pantalla en la mano y vos veías que una piba que cada tanto, o un pibe que cada tanto hacía un video de promocionando locales de comida, promocionando maquillaje, lo que sea, tiene una vida digna y ves a comparación del otro lado a quien hizo una carrera de la nada, siendo precarizado, golpeado en la calle, despedido, sin oportunidades, y hay una cuestión de una influencia que vos decís, no sé si solo busco una salida fácil, busco una salida, busco seguir viviendo, y hoy en día incluso la opción de irse a otro país, incluso hasta horrible, y tampoco la queremos. O sea, yo personalmente me quiero profesionalizar en Argentina y que mi conocimiento se quede en mi país y poder hacer algo en mi país. Aparte Entonces, reconozco que tenemos una de las educaciones más privilegiadas y prestigiosas del mundo, entonces teniendo esos recursos y todo, no podemos justamente contar con ellos, ¿no? Es muy fuerte ese cambio drástico también que estamos teniendo de esa realidad. Claro, aparte, como decía Cata recién, el tema de los influencers depende mucho del consumismo que tiene la sociedad actualmente, porque cómo puede ser que un chabón que empezó a subir contenido hace 2 años cobre muchísimo mejor, muchísimo más que una persona que se capacitó, estudió, está trabajando, o por ejemplo un jubilado que tiene 30, 40 años de aporte. Y también esto de lo que hablabas vos también, Cata, o sea, la salida fácil que buscamos, en realidad es lo que tenemos, o sea, las oportunidades que se nos Es brindan. lo que queda, digamos. Total, es totalmente. el rejunte de lo que queda en la olla y Y bancátela. listo, y nos conformamos con eso. Y Sí. aparte esta cuestión no de, bueno, confórmate. O sea, bueno, sos joven, vas a tener mucho por vivir, por estudiar, pero bueno, ahora labura, lucra, súmate a ese sistema. Y también, o sea, quitándonos también el derecho a poder educarnos, ¿no? O sea, y también esta cuestión de la estigma que se genera, que después también tenemos una dinámica con ello, de esto, o sea, de la cuestión, bueno, ¿qué vale más? Bueno, esto, ganar dinero por la parte de marketing, de tecnología, o también formarnos, esta cuestión que está también demonizada o desprestigiada la educación, ¿no? Que también son otros profesionales que después nos atienden también. Y nosotros como Yo lo veo como estudiante de un profesorado, que quiero ser tipo profesor al día de mañana, y yo lo veo tipo con la clase de prácticas, que ya desde el principio te dicen, ustedes van a ser profesores, muy bien por ustedes, porque quieren como nutrir las mentes jóvenes y pero también te dicen como, no van a ganar mucho, van a ganar poquísimo, van a estar totalmente precarizados, la van a pasar horrible y van a tener que trabajar horas y horas para tener tipo el sueldo básico y mínimo, y te dicen, pero eso, disfruten la carrera, y usted quedas como... bueno, Bueno, a ver, ¿qué hago entonces? Lo peor es que... Vendo Avon entonces mientras estudio. Lo peor es que cada día que pasa se normaliza más el tema de que, por ejemplo, un docente o un médico cobre tan poco. Que pueda tratar, porque encima tratar de no vivir, sobrevivir con tan poco. Y todo también relacionado, que también creo que es justamente una construcción que se genera de las carreras sociales o la parte de arte o la intervención, cómo se desprestigia, ¿no? Y no creo que sea sin querer, No. es adrede también, porque también nos están insertando en un sistema, bueno, más mercantilista, más capitalista y bueno, ser un aparato que pueda lucrar nada más. Es encima perfecto. siempre estuvo ese chiste de, bueno, si vas a estudiar arte vas a Te tener un vas a poquito cagar de de hambre, si vas a Sí. tener... Siempre estuvo ese chiste, más que nada con las carreras que son de sociales, porque nos creen hippies. O sea, puede ser, pero sí, no. pero No sé, sí, pero no porque o sea, estudiemos sociales. Claro, Claro, es porque derecho tenemos igual. quiero mis derechos igual siendo hippie o no siendo hippie, pero más allá de eso, yo que estoy estudiando comunicación y siempre me encantó la radio, el año pasado con el de financiamientos de los SRT, por ejemplo, en comunicación, hoy la parte de radio quedó muy minimizada y es como cuando yo digo, yo quiero hacer radio porque me encanta la radio, me dice, pero te vas a cagar un poco de hambre, Claro. vos fíjate, yo tipo, bueno, pero quiero hacer radio y quiero vivir también de algo que me gusta. O sea, yo entiendo esta cuestión de que vivimos en un mundo lastimosamente muy capitalista y muy consumista, de lo que quieran, pero si yo de por sí me voy a explotar toda mi vida trabajando para poder ganarme una vida digna, mínimo lo quiero hacer con lo que me gusta. Sí, ¿no? Todos los Mínimo. caminos Y llevan a también está Marte. esto de que los chicos ahora, algunos terminan el secundario. Y muchas veces esto es la necesidad que necesitan los padres, todo esto, abandonan el colegio o dejan de estudiar para poder ayudar en su casa.
que también Es es que una realidad. Justamente el Por ejemplo, tema... que está, Ángel, también no sé cómo lo ves a eso, que te relacionas mucho también con jóvenes. Sí, pues, digamos de la parte donde ve este espacio que yo estoy, se ve mucho que esto de los chicos, algunas veces los saben de dejar el colegio y ven este lugar como digamos, bueno, te cuentan los chicos ahí, no, mira, yo dejé el colegio porque mira, mis padres tienen un problema o no tienen para comer, yo tengo que salir y ayudarles por lo menos en la casa. Totalmente. Justamente el tema de la diserción escolar que tienen los jóvenes va muy de la mano con el tema de lo rota, de lo corrompida que está la sociedad actualmente, porque cómo puede ser que un adolescente de 14, 15, por ejemplo, 14, 15 años, tenga que salir a trabajar para ayudar con la comida a su papá, a su mamá. Sí, a ver, después de pandemia, ¿cuántos pibes dejaron el secundario? O sea, a mí me gusta como medir la línea temporal, tipo, antes, después de Cristo, bueno, antes y después de pandemia. Claro. Después de pandemia hubo un montón de pibes que tuvieron que dejar los secundarios para poder ayudar en sus casas o simplemente porque no pudieron seguir el estudio, porque también es una realidad que incluso hoy en día la educación, de alguna forma se vuelve hasta elitista desde lo más básico, que es cuando todas las herramientas son digitales. O sea, por ejemplo, en comunicación, el otro día se armó un debate con uno de los pibes que se estaba egresando, de que él se puede egresar simple y por el simple hecho de que tenía un compañero que le prestaba la computadora. Pero porque si no todo estaba, le entrega en el aula virtual, porque hay docentes que te exigen que sea en el aula virtual, o sea, que no podés llevar los apuntes, o sea, tu trabajo hecho a mano, por ejemplo. O el tema de que hoy en día hay muchas herramientas en la comunicación que son digitales y a pesar de que el plan de la carrera aún no va acorde a esas tecnologías, los profesores van tratando de meter esa modernidad de a poquito y te hacen editar un audio y bueno, ¿cómo edito el audio? Y con un teléfono. Y hay compañeros que no tienen el teléfono porque es una universidad pública. Entonces, y la universidad, o sea, dentro de la facultad no hay como un espacio de computadoras o de tablets que te ofrezca esos materiales para que lo puedan hacer dentro de la facultad porque la biblioteca abre muy poquito. Entonces no pueden, o sea, si están trabajando a la mañana y tienen que ir a la noche, la biblioteca ya está cerrada. Total. Y aparte con el financiamiento que hay, hasta los recursos se rompen, no, son escasos para toda la cantidad que son una banda, no hay forma, no alcanzan. Y está lo que planteaba Ángel, o sea, hay chicos que están buscando la salida laboral para poder comer, cómo poder exigir que tengan un celular, una computadora, una cámara así, o también los recursos. Yo, por ejemplo, soy una nabo, o sea, con el celular no lo sé usar para grabar una historia, o hasta cuando me piden a mí, por ejemplo, hacer un trabajo, un informe narrativo, por ejemplo. Bueno, joya, ¿qué es un informe narrativo? ¿Cómo se utiliza? Hay profesores que lo explican, pero la gran mayoría no. Entonces no podés ir buscando otros recursos en lugar que te lo tienen que brindar, más allá de, por supuesto, de la sobreexplotación laboral que está habiendo para los docentes y todo, pero no están esos recursos también dados para poder tener esa formación y los recursos materiales ni hablemos. ¿Saben qué pensé cuando mencionaste y levantaste el celu? No sé si se han dado cuenta que hoy en día muchos de los que están vendiendo en las calles están, no sé, los caramelos, la media, lo que sea, o incluso hasta en su momento los propios naranjitas tenían el teléfono. Y hubo un debate que una vez tuve con unos compañeros que era, pero si están durmiendo en la calle, ¿por qué no venden el teléfono? Y hoy en día vender el teléfono no es como antes que era una opción, porque hoy el teléfono es la herramienta que más te va a facilitar el acceso a cosas básicas como conseguir un laburo, como poder tener, porque hoy en día, seamos honestos, ¿cuánto de nosotros se maneja con transferencia? Con billetes. Un montón. O sea, en efectivo Con no. efectivo, no. Con Claro, en efectivo no, nada. con efectivo no, Entonces, todo billetera virtual. Claro. Todo Entonces, banquito. o sea, Amigo si, Mercado Pago. claro, si estás saliendo a vender a la calle, Mi vestido. ¿cómo le voy a comprar si yo no tengo billetes? O sea, parece una boludez, pero es Aparte, increíble. como si ¿Qué te celular, puede dicen tener ahora, casa, tipo, los sí. que te venden, los vendedores ambulantes te dicen como, haz tu efectivo, haz tu transferencia, Sí, y te dicen, este es mi alias. Ni hablar. Es que, Y se tienen que adaptar. Porque Es que no les queda otra. aparte de justamente sobrevivir, o sea, aparte todo bien, pero la gente que dice eso, como si por vender un celular, o sea, todo bien, pero no te podés comprarte una casa, ni siquiera pagarte una pieza para dormir, entonces también es cruel. Es Claro, muy lo que cruel. pasa es que hace unos años podíamos como aspirar a Sí. en algún momento irnos a ir solos o tener una pieza aunque sea en una pensión, pero hoy en día es como casa de nuestros padres. Y olvídate, es todo lo que hay y te la tenés que bancar porque ya no hay esa posibilidad de movilidad social que permitía el estudio, el trabajo, tipo, dejó de existir lamentablemente. A ver, Córdoba es una provincia enorme. Y solamente estoy hablando de la capital, que es donde están las casas de estudio, ¿no? Porque eso también es una realidad que para poder estudiar en la universidad pública, y te vas a tener que venir a Córdoba capital, o te vas a tener que comer un viaje de 2 horas, salir a las 5 de la mañana a tu casa para llegar a la clase a las 8. O sea, hay una realidad ahí.
que Córdoba es muy grande, pero tenemos muchísimos departamentos, casas completamente vacías, porque no hay gente ni hay un presupuesto para poder mínimamente alquilar. O sea, como vos decías, yo salí de secundaria en 2023, recién las elecciones, diciendo, me voy a mudar sola, voy a estudiar, trabajar y tener mi casa. Bueno, y llego a mi casa y mi mamá me dice, ¿llegas para comer? Y sí, madre, llego para comer. Porque tengo que seguir estando con mis viejos, y no es como porque esté bien o mal, es porque no me puedo reflejar de acá a 5 años a lo largo de irme a vivir por mi cuenta, y si lo hago tengo que pensar en mínimamente hacerlo con 3 personas, porque si no, no da, porque tenés alquileres carísimos con expensas carísimas, más lo que es el costo de vida básico, es carísimo, y de ahí ni siquiera te estoy diciendo que hay que sumarle apuntes, no te estoy diciendo que hay que sumarle, no sé, herramientas como fotocopia, quien estudia alguna carrera de ingeniería, las cosas de ingeniería, estoy diciendo lo básico, comida, agua, gas, luz, Elementos de expensas. aseo. Olvídate si te enfermas. Olvídate. Y la vida recreativa, si vos querés pertenecer a salud mental, fuiste, o sea, Claro. nada. O sea, no fue, bueno, la Salí a caminar. salud mental. Salí a caminar y toca pasto. Pienso mucho en esto que se debate últimamente, que la comida como lujo, pero yo estoy como diciendo la vida digna como lujo, porque es como, o sea, es lo básico. Todo se ha convertido en un lujo, todo se ha Sí. convertido en queremos esto y añoramos esto. Yo la otra vez, me acuerdo, estaba imaginando todo, cuál sería mi vida perfecta, y mi vida perfecta era un departamentito con el título, Sí. y eso era todo, chicos, y eso era como el sueño, la utopía de la piba. Tipo, O sea, eso y era aparte todo. el título en el tiempo y forma de la carrera, Sí. que no hay forma en este contexto. O sea, No. que tienes que laburar, dejar algunas materias, el horario, porque también eso hay que reconocer, los que vivimos del interior y en los barrios, hay materias que son a la noche, que no las podemos cursar, porque se nos acaban los bondis. Entonces, Es que los también boletos esos educativos recursos tampoco cubren. Tampoco, es hasta las 12 y pico, y hay, por ejemplo, yo que soy de Audoro, el último colectivo mío es a las 11 y tales tengo materias que son hasta antes y no llego, sino me tengo que correr antes. Es que pasa mucho eso de que uno termina como que yéndose a lo más chico, como si lo más chico en realidad fuera lo básico, cuando en realidad lo más chico en realidad es lo digno, ¿no? O sea, esto que vos decís, un título, un departamentito por mi vida, y yo pienso, digo, bueno, si yo no empiezo a generar conocimiento ahora y cosas para meter en mi currículum, no lo voy a hacer más adelante cuando termine la carrera, entonces no voy a conseguir laburo, porque también es eso, o sea, una vez vi una oferta laboral que decía entre 18 y 20 años con 5 años de experiencia. No me dan los números. Claro. No me Claro. dan los números, o sea. Y si estoy en el nivel no formal, tampoco me lo toman. Entonces es como que esa doble mecha también que se genera, ¿no? Entonces, creo que estamos como medio llegando a una conclusión de que es que no estamos aspirando solamente a la salida más fácil, sino que estamos aspirando a una salida de vida digna, que también tiene que ver con la que está pasando a nivel mundial, que es, hay una baja natalidad. ¿Quién piensa en traer chicos con la situación actual, cuando vos no podés verte a vos mismo laburando ni siquiera? Con la gente que deja de estudiar por tener que trabajar, y también con la falta de empleo que hay, porque te toman los 6 meses de prueba y después te descartan como si fueras un trapo de piso viejo. Que ni te los pagan a veces. Que O ni sea, te te los dicen, vos pagan. trabajás para mí 6 meses, pum, techo. Bueno, a mi hermana le hicieron La hacer, verdad. cuando estaba haciendo el periodo de prueba en un call center, le hicieron hacer todo lo del trámite de la obra social y que no sé qué y que no sé cuánto. A los 2 días que termina el trámite, le dicen, no, ya terminó tu periodo de prueba, no vuelvas. Y mi hermana con todo el trámite empezado, habiéndole cobrado un mes de la cuota, sin un peso, porque le pagaron encima como un mes y medio tarde. Entonces, vos decís, loco, ¿en qué mundo estamos donde teniendo 17, 20 años, un poco más, un poco menos, no importa, pero no podés verte a un futuro? No, ni hablar. No, para mí es triste porque voy a decir, bueno, si yo no acepto el trabajo, pero alguien más lo va a aceptar porque seguramente alguien está peor que yo. Entonces, tampoco puedes hacer mucha lucha por eso, por decir, no, este me quiere explotar un montón, quiere hacer que trabaje 20 horas y me quiere pagar re poco. Pero decir, bueno, si no lo creo vos, lo va a querer otro que está peor. O sea, encima, tampoco puedes hacer mucha lucha porque alguien lo va a aceptar. Total. Lamentablemente se tiene que agachar la cabeza y decir, sí, yo trabajo las 20 horas que vos quieras. O por el periodo de prueba, sin goce de sueldo o sin derecho. Es como esta imagen de los personajitos que están, literalmente, el empleador son toda una fila, literalmente eso, estamos en ese periodo. Y es horrible, pero bueno, creo que también lo importante, y parece random porque se nos fue el programa, chicos. Eso se iba. No, pero me parece súper interesante esto, y obviamente quiero que den una reflexión todos antes de cerrar, ahí cada uno, así que les doy la palabra para que arranque. No se peleen. Bueno, yo creería que hay que ver esto, seguir, y esto es una, digamos, es algo que sí es real, que los jóvenes buscamos
laburo solo para poder ayudar en su casa. Pero como vamos viendo, todos quedamos ahí con la reflexión, digamos, ¿dónde está el laburo? Si tanto coso, porque hay laburo que te piden coso, sí o sí que tengas experiencia de laboral. Y vos como buscas tu primer empleo, ¿dónde tenés experiencia? Exacto. Bueno, nada, esto de, como dijo Cata, actualmente no estamos buscando esto de reflexionar, que no estamos buscando la salida fácil, sino la salida que nos permite hacer algo, o sea, sobrevivir, la salida que nos permite existir, no todo dentro de todo pleno, porque lamentablemente siempre va a faltar algo, o sea, si tengo estudio y trabajo, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para mi vida social, no tengo tiempo para hacer algo una actividad extra de algo que me gusta, y es como también pensar en eso, ¿no? O sea, de no dejarnos ir también por el trabajo, esto de intentar buscar ideas, como, no sé si ideas, no, o sea, no estoy pudiendo concretar bien cómo sería No, pero el bien, bien. Claro, pero o sea, como decir esto de ver qué hacer y poder luchar contra esta injusticia que lamentablemente estamos viendo entre todos, pero también porque el sistema no lo permite, el sistema no nos permite vernos más allá. No solamente ver el problema y decir, estas personas que dejan la universidad o estas personas que quieren el camino fácil y simplemente no quieren estudiar o trabajar. No, no es eso. Es también ver la parte de atrás. Este análisis que hicimos recién es solamente una parte que queda por analizar entre todos. Ok. Yo opino que todos los caminos llevan a March, chicos. No, mentira, chiste. No, yo creo que entre los fantasmas no nos pisamos las sábanas, chicos. Entonces, tipo, tenemos que darnos una mano entre todos. Porque como está el mundo, en estos momentos nadie nos va a ayudar. El adultocentrismo está en su furor. Entonces nadie nos va a dar una mano, nadie va a venir a decir como, che, tranqui, yo te empleo 8 horitas, que estudies, con un buen sueldo, todo. Entonces, hagamos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero tampoco nos dejemos pisotear. Muy bueno. Tomando la palabra que decía acá recién, hablando más que todo del adultocentrismo que está muy enfocado actualmente en la sociedad, más que todo, tiro así como un palo, más que todo para el público joven, que no se conformen con tan poco, porque está muy normalizado en la sociedad el conformarse con poco. O sea, el término de es preferible tener 2 pesos a no tener nada, está muy normalizado. Pero aún sabiendo que con esos 2 pesos no puedes hacer nada, los tenés que aceptar igual. Muy bien. Yo mi reflexión es como, capaz medio anárquica, no sé. O sea, peleémonos un poco con ese sistema que nos quiere precarizar constantemente, pero no por una cuestión de somos rebeldes, que no sé qué, Muerta el no, rico. sino porque tenemos derechos y si no somos nosotros quienes vamos a pelear por esos derechos, no lo van a hacer alguien por nosotros. Porque hoy la sociedad un poco también segmenta esas luchas en, bueno, vos luchas por esto, estás allá, lejos de mi problema, cuando son todas hiladas. O sea, los estudiantes y los obreros siempre estuvieron juntos, sigamos aprendiendo juntos porque tenemos derechos que tenemos que hacer valer y nosotros vamos a salir a defender. Y como decían, esto de sostenernos entre nosotros para que justamente nos podamos dar una mano, nos apoyemos y entender de que sí nos vamos a seguir formando, no somos vagos, sí queremos trabajar. Entonces no pierdan la oportunidad de formarse quienes puedan formarse, quienes necesiten formarse y de lo que quieran formarse, estudien y hagan lo que les guste y luchemos para que estudiar y hacer lo que nos guste nos rente para una vida digna. Porque ni siquiera estamos hablando de estar ahí en una mansión, no sé, en Puerto Madre, estamos hablando de una vida digna y que lo que nos guste, lo que nos formemos y lo que nos capacitemos para hacer, valga la pena y valga nuestro conocimiento. Total. Y también esto, o sea, aportando justamente todos estos aportes de distintas también edades, del interior y no, tomando todas las voces, actuando en lo colectivo y debatiendo y entendiendo que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente y también somos transformadores de cambios, promotores y demás. Y que también, si bien estamos por supuesto en una sociedad súper capitalista y autocentrista, tenemos también gente que está también del otro lado que nos apoya y banca el vínculo intergeneracional que también debemos hacer, porque la sociedad al fin y al cabo la construimos entre todos. Bueno, el Cordobazo, por ejemplo, una gesta histórica justamente, fue también así, esa cuestión intergeneracional de estudiantes y obreros, y entiendo que bueno, tenemos derechos, hay que hacerlos valer y también informarnos cuáles son las leyes que se sancionan y pelear por nuestros derechos, porque al fin y al cabo sin eso no tenemos nada, que somos un país
rico, que tenemos una educación pública y de calidad a nivel federal que no la tienen en todo el mundo. Entonces, bueno, solidarizarnos, empatizarnos. Muchas gracias por vernos del otro lado y bueno, obviamente seguimos debatiendo y transformando desde acá para el otro lado. Dejamos nuestras redes sociales también y toda la información en la descripción, detrás del humo, W_. Muchas gracias por vernos. Gracias, chiquis. Un saludito. Gracias. Y que ganemos hoy. ¡Ganemos hoy! ¡Chao, sí! Chao, chao.